Hoy en Estado Nacional, en tan solo mes y medio se reportan en el país 6 feminicidios que dejaron huérfanos a 10 menores de edad. Son muchos feminicidios que están ocurriendo. Autoridades y expertos levantan la voz nuevamente ante un fenómeno que deja una estela de dolor y tragedia en los hogares costarricenses. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su amable compañía, ahora los sábados por la tarde. Esta semana lamentablemente se dio cuenta en nuestro país de un nuevo caso de femicidio. Las autoridades han alertado sobre el aumento de este delito y de las tentativas también. En la mayoría de los casos, además de la lamentable pérdida de una mujer, quedan ahí una estela de niños, de menores de edad, huérfanos, con una cicatriz emocional que les acompaña de por vida. ¿Qué nos está pasando como sociedad y qué se puede hacer para mitigar esta estela de dolor? Para hablar sobre el tema nos acompaña el día de hoy Silvia Mesa, experta de la Red Feminista de Costa Rica. Buenos días, Silvia. Buenos días, Liliana. Qué pena que tengamos que reunirnos para seguir hablando de esto, pero hay que seguir alzando la voz. Sí, lamentablemente es muy triste tener que hablar de esto, ¿verdad? Seis muertes en 40 días. Así es. Y 6 muertes y la inacción de la persona que tendría que estar haciendo cosas, que es la ministra de la Condición de la Mujer. ¿Usted considera que no se hace suficiente? Vamos a hablar de eso ahora al regresar. También está con nosotros esta tarde la licenciada Shirley González Quirós. Ella es jueza gestora de la Comisión de Violencia Doméstica y también integrante del Consejo Asesor del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Además, recientemente se integró también a la Subcomisión de Prevención del Femicidio. Buenos días, licenciada. Qué gusto tenerla con nosotros. Gracias. Igualmente es un placer para mí que me haya invitado a este elenco y hablar de un tema que sí nos tiene muy tristes y muy preocupados, muy ocupados más que preocupados. Así es, hay que ocuparnos mucho con esto. Termina de integrar nuestro panel del día de hoy Xavier Sánchez Aguilar. Él es hermano y tío de Fernanda y Raisha, 2 víctimas de femicidio. Tras 1.653 días de lucha, él por fin vio que se hiciera justicia por ellas, cuando hace apenas unos días se logró una sentencia de 76 años para el asesino de sus familiares. Bienvenido, Xavier, qué gusto contar con tu presencia y sobre todo pues darte nuestro apoyo y nuestro reconocimiento porque ha sido una lucha intensa la que tuviste hasta lograr justicia para tus familiares. Gracias. En efecto, son 1.653 días después del 30 de julio de 2020, donde lastimosamente la vida de mi hermana y de mi sobrina fue apagada como una vela. Vamos a hablar más adelante de este caso también y de cómo se logró resolver, por lo menos en primera instancia. Bien, pero antes de todo esto, hay que recordar que en tan solo mes y medio, aquí en Costa Rica, ya se han presenciado 6 femicidios que además impidieron a un bebé nacer y dejaron a otros 10 menores de edad huérfanos. Detrás de cada una de estos asesinatos hay distintas historias con un trágico final en común. Veamos. En tan solo un mes y medio, 6 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, dejando un total de 10 menores de edad huérfanos de madre en estas trágicas circunstancias. El 1 de enero, Ingrid Espinosa, de 36 años y vecina de Guararí de Heredia, murió a manos de un sujeto de apellido Machado Gómez, de nacionalidad nicaragüense, quien fuera su pareja. Él asesinó a Ingrid de varias puñaladas y lo hizo frente a sus hijos de 4, 9 y 13 años. Tras asesinarla, se dio a la fuga. El 23 de enero, otro feminicidio estremeció al país. Se trató de Tamara Centeno, vecina de San Ramón y de 20 años de edad, quien fue asfixiada por su esposo, un norteamericano 40 años mayor, quien después de asesinarla intentó acabar con su propia vida. Él no solo mató a Tamara, sino acabó con la vida del bebé que tenía en su vientre. Tan solo 3 días después, el 26 de enero, Sandra Oporta, de apenas 20 años y vecina de Pocosol de San Carlos, fue asfixiada por su expareja en su
su propia casa, apenas 2 semanas después de haber celebrado el tercer cumpleaños de la hija que compartía con su asesino. Ese mismo día, pero en San Rafael de Heredia, también perdió su vida Maribel Mondragón, de 35 años, también a manos de su pareja. Tras el asesinato, ella dejó a 3 hijos de 1, 4 y 14 años de edad, huérfanos. Ella fue apuñalada en su propia casa, en Bajo Los Molinos, por su compañero, un sujeto con el alias de Balacera, quien tenía en su historial 15 denuncias previas por violencia contra la mujer. A pesar de eso, estaba libre. Al día siguiente fue asesinada Miriam Fernández Hernández, de 32 años, también en su casa en el barrio Cataratas de Cahuita de Limón, a manos de su pareja, quien según los vecinos había tratado de matarla 2 veces durante el año que estuvieron como novios. Dejó 2 hijos de 12 y 14 años de edad. Aunque había asistido al INAMO por ayuda y se le había ofrecido apoyo en un albergue, ella decidió no aceptarlo. La semana pasada se dio un nuevo caso cuando Sofía Calvo Rojas, de 30 años de edad, fue hallada sin vida en su casa. La asesinaron de varias puñaladas en el cuello por parte de un hombre de apellidos Vargas con quien mantenía una relación. Tras su asesinato, su hija de 12 años quedó sin madre. La cantidad de feminicidios con que arrancó este 2025 desata las señales de alarma para las autoridades. Son muchos feminicidios que están ocurriendo y ya esto significaría no solo la 5ª parte, es una 4ª parte ya, tomando en cuenta este femicidio del 31 de diciembre. Y es que en los últimos 5 años la cantidad de feminicidios se ha mantenido relativamente constante, con en promedio poco más de 2 por mes. En el 2020 se reportaron 30 casos. En el 2021 bajó a 20, pero en el 2022 subió a 25. Para el 2023 y el año pasado se registraron 26 feminicidios respectivamente. Y más allá de los casos consumados, preocupa aún más las denuncias por tentativas, que son muchísimo más. En el 2020 se dieron 114 casos. En el 2021, 125 denuncias. Para el 2022 se presentaron 137 reportes y en el año 2023 se dio un pico histórico de 178 denuncias por intentos de feminicidio. El año pasado la cifra bajó a 149 casos reportados. El feminicidio no es un homicidio común, sino que es producto normalmente de una violencia escalonada y una relación desigual entre la mujer y el hombre feminicida. En nuestro país se tipifican de 3 formas. Una es la definición establecida en el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, donde se define como la muerte de mujeres a manos de cónyuges o parejas actuales y en algunos casos exparejas. También está la definición de feminicidio ampliado. Se trata de muertes de mujeres, también por razones de género, pero que no están contempladas en los supuestos del caso anterior y cuya definición estuvo por mucho tiempo basada solo en el artículo 2 de la Convención Internacional Belén do Pará. También se considera feminicidios las muertes de mujeres en otros contextos, es decir, aquellas donde el autor se haya aprovechado de una relación o vínculo de confianza o amistad, parentesco, autoridad o relación de poder entre familiares con consanguinidad de hasta 3er grado, ya sea que vivan o no bajo el mismo techo. Y lamentablemente, mientras seguimos contabilizando los casos que ya se han determinado, hay otros que podrían estar en proceso. Hijos y hermanos buscan desesperadamente a una familiar que desapareció desde el 4 de enero. Su esposo, al parecer, salió del país. Se trata de Jessica Iliana Chavarría Arce, de 45 años. Ella, quien vivía con su pareja sentimental de nacionalidad estadounidense en Barranca de Punta Arenas, desapareció el pasado 4 de enero. Tras llamadas y mensajes que no fueron respondidos por la mujer, sus hijos la fueron a buscar y al no dar con ella y no saber de su paradero, interpusieron la denuncia de desaparición ante el organismo de investigación judicial. Uno de mis sobrinos lo encara a su pareja, ¿verdad? Y le dice qué es lo que está sucediendo con mi mamá, quiero hablar con ella. Y él le dice, no, yo no sé nada de su mamá, yo no tengo por qué saberlo. Tras cuestionamientos de los familiares a la pareja de Jessica, este hombre de apellidos Bird bloqueó por redes sociales a los familiares de la mujer y salió del país hacia Estados Unidos el pasado 26 de enero. Ojalá que no, pero ella no aparece todavía, pero al parecer es un caso más. Silvia, ¿cómo podría clasificar usted o calificar la situación este 2025 en términos de femicidios? Bueno, Liliana, tenemos una situación pocas veces vista en la historia
desde que empezamos a contabilizar femicidios. O sea, tuvimos 3 femicidios en 14 horas. No me acuerdo de haber vivido algo así. Y además de mucha crueldad. Entonces, sí estamos en una situación difícil, una situación que desde el movimiento de mujeres estamos demandando que se decrete una emergencia nacional, pero resulta que la señora ministra dice, no, las emergencias se decretan por cosas inesperadas, y esto no está inesperado, es normal, con una frialdad que nos asusta. ¿Pero ha usado la palabra normal? Porque yo vi la conferencia de prensa. Dijo, no, es en un artículo que está en Universidad. Es habitual, dijo, una cosa así, ¿verdad? O sea, y a mí me asusta mucho, ¿verdad? O sea, esa resistencia, que es parte también de la política que ha estado impulsando, ¿verdad? O sea, ella se ha centrado en una ocurrencia de ella, que es abrir unos puntos violetas y espacios seguros, creo que ya hablamos de eso en otro programa, que no tienen nada que ver con el femicidio ni con la prevención del femicidio. Y por otra parte no quiere aplicar la política nacional vigente en materia de violencia, es una política nacional 2017-2032 que se elaboró en concurso de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia, que incluye, además de las instituciones del Ejecutivo, al Poder Judicial, a las universidades públicas y a representantes de las organizaciones de mujeres. Y entonces no se aplica la de financia y seguimos con esos puntos violetas que implican una tercerización de servicios porque los contratan, pero además de personas sin ninguna especialidad en materia de violencia. Entonces sí, yo creo que hay una responsabilidad muy fuerte de la señora ministra en no querer enfrentar este hecho como lo que es una situación impresionante, es una situación que desborda lo que ha pasado en otros momentos. ¿Usted cree que debería declararse emergencia nacional? Sí lo creo, sí lo creo. ¿Qué permitiría que se declare emergencia nacional? Adjudicar recursos. O sea, en ¿Que se usarían cómo? ¿De qué forma podrían evitar que sigan matando los hombres a las mujeres en sus casas? Le digo varias cosas. Se podrían aumentar los recursos del OIJ para la investigación de los femicidios. O sea, tenemos, por ejemplo, 40 casos sin clasificar del año pasado porque el OIJ no tiene los recursos para hacer las investigaciones, ¿verdad? Entonces, la comisión que clasifica los femicidios, si no hay investigación, no los puede clasificar. No sabemos cuántos de esos son femicidios. Podríamos tener más juzgados, podríamos tener más fiscalías especializadas, eso del Poder Judicial. Pero también podríamos fortalecer los servicios de todas las instituciones, incluidos los del INAMU. Que además vemos peligrar la sobrevida de los servicios especializados en las mujeres porque se está contratando personal sin experiencia, cuando siempre hubo procesos de selección muy exhaustivos para asegurarnos que las personas que fueran a atender a las víctimas tuvieran una especialidad. Más adelante vamos a ver, Silvia, qué ha dicho la ministra de Condición de la Mujer, sobre todo ante las noticias que han trascendido de estos últimos femicidios. La licenciada Shirley es jueza de los juzgados de violencia y de violencia doméstica. Doña Shirley, muchos de estos casos que desencadenan en femicidios traen historias de larga data o mediana data de relaciones violentas, tóxicas, de mujeres en vulnerabilidad en medio de circunstancias de violencia intrafamiliar. Correcto. Casi siempre cuando atendemos un asunto por violencia doméstica, siempre hay una historia, ¿verdad? Siempre hay una situación en la que han pasado a veces víctimas que han reiterado el ciclo de la violencia, no con una pareja, sino con varias parejas. Pero además de eso, también nos encontramos situaciones en las que vienen de familias disfuncionales, que se prolifera el fenómeno de la violencia, y donde en cada célula de socialización, ¿verdad? Empezando por la familia, luego los centros educativos, si tuvieron la oportunidad de hacerlo, se reproduce la violencia en grandes escalas porque precisamente estamos en una condición crítica donde la violencia es multicausal. Entonces, normalmente cuando nosotros atendemos a las personas víctimas de violencia, ya vienen con una historia
y vienen con un deseo de poner fin, pero se encuentran con muchos obstáculos, no tanto a nivel judicial, sino, como lo decía la compañera, donde no existen políticas estatales claras, concisas y que sean efectivas para dotar a esas mujeres de todos los recursos necesarios de poder salir del ciclo. Claro, ¿verdad? usted es jueza gestora de la Comisión de Violencia Doméstica. ¿Han visto ustedes en los últimos años un aumento en la cantidad de denuncias por violencia doméstica y de cuánto es, digamos, la cifra escondida de quienes no presentan una denuncia por temor? Bueno, vieras que hay una situación importante y es que desde la gestoría tenemos muchas funciones. La gestoría tiene muy poco de haberse desarrollado, no tiene más de un año, aunque se hacía un trabajo conjunto dentro de mis funciones como el juzgado, pero lo que nos hemos recalcado es fortalecer los CLAIS, que son los comités locales para la atención de personas, de mujeres víctimas de violencia en riesgo alto de muerte. Entonces hemos procurado fortalecer los CLAIS, pero además de eso no nos preocupa el que existan mayores cantidades de solicitudes de medidas de protección. Y usted me dirá, ¿cómo es eso, verdad? Al contrario, más bien me alegra que exista más conciencia de las mujeres de querer librarse o salir de ese ciclo mediante la judicialización de medidas de protección. ¿Y por qué digo esto? Porque del estudio que se ha realizado de los casos de femicidio, por lo menos en los últimos 3 años, 23, 24 y lo que llevamos del 25, solo 10 mujeres tenían medidas de protección. Y eso nos hace pensar que efectivamente las medidas de protección, aunque algunas personas pueden que no tengan, no se sientan como respaldados, en realidad sí funciona el sistema. Lógicamente tenemos que hacer un trabajo articulado con Fuerza Pública, con el INAMU, que concuerdo. ¿Y pasa ese trabajo articulado entre todos? Bueno, con la Fuerza Pública sí, porque nosotros somos, precisamente el sistema nos involucra en todas las localidades a una red interinstitucional donde está la presencia de todas las instituciones del Estado, que en su momento, yo tengo muchos años de estar en la materia y en su momento ha sido muy funcional porque se detecta por medio, digamos, el sector salud nos puede identificar cuáles son esos lugares, focos donde se dan mayores incidencias de violencia y entonces se puede realizar acciones en cada localidad. El asunto es que efectivamente se han visto debilitadas precisamente por la falta de recursos y por falta de cumplirse ese plan nacional del que nos hablaba la compañera. Entonces, ¿ustedes creen que hace falta cumplir ese plan nacional? Claro, es fundamental porque y la declaración de emergencia es necesaria, es vital, porque como lo dice, eso nos va a dar de los recursos necesarios para poder enfrentar la violencia, porque ya no es un asunto que, como lo veíamos inicialmente, que sí era de muchísima preocupación, ocupación, pero es que en este momento la crisis que está enfrentando el país en temas de violencia ya merece una declaración de urgencia. Y lo que yo siempre he dicho, si tenemos familias sanas, se va a reflejar en la sociedad. Claro. Y en este momento lo que estamos viviendo en la sociedad y los grandes índices de violencia es precisamente porque tenemos familias donde se viven situaciones de violencia. Claro. Hablábamos ahora que empezábamos el programa que estas situaciones de femicidios dejan una estela de dolor y cicatrices imborrables y además una situación de enfrentarse a todo el proceso judicial. Hoy nos acompaña aquí en el programa Xavier Sánchez Aguilar. Él es hermano y tío de 2 víctimas de femicidio. Bienvenido, Xavier. Tal vez recordémosle a los costarricenses cuál es el caso de tus familiares. Fernando y Laisha fueron asesinadas el 30 de julio de 2020 en San Pablo de León Cortés, en La Virgen, carretera San Francisco. Es un caso de una zona rural muy complicado, 1.653 días. Se tuvo que lidiar en pro de justicia para poder honrar las memorias de una madre de 31 años y una niña de 12 años. Que fueron asesinadas por su esposo y su padre. Exacto, de esa forma. Fueron asesinadas de una manera vil, cruel, fueron asesinadas de una forma en la cual ninguna mujer
tiene que morir y mucho menos ir y ser dejadas precisamente como basuras en un botadero clandestino después de haber quemado la casa, después de haber borrado todas las evidencias y después de haber borrado prácticamente que la existencia de dos personas que muy probablemente fueron las únicas personas que en su momento de verdad quisieron y amaron a esta persona. Ese fue el amor que les profesó, al final de cuentas, desecharlas como basuras. Claro, una relación que además había empezado, entiendo, siendo Fernanda, tu hermana, menor de edad, una relación impropia. Exacto, mi hermana tenía 15 años y los organismos incluso hoy en algún momento quisieron desvalidar o desestimar esa parte porque dijeron que en el momento en que mi hermana, por X o Y razón, cuando incluso tuvo la necesidad de vincularse en esta relación, una necesidad afectiva donde ella vio cariño, vio resguardo, vio amor, dijeron que precisamente no era o no se veía una relación impropia para ese entonces, porque todavía, inclusive para esas fechas, era visto por nuestra sociedad costarricense bien, e incluso algunos padres daban permiso para que las hijas menores se casaran con hombres muchísimos mayores que ellos. En este caso, esta persona de apellidos Ríos Garro siempre fue 20 años mayor que mi hermana. Claro, él las asesina a ambos de una manera brutal, quema su casa, las desecha, como decías, en un barranco, y a partir de ese momento inicia para su familia y para usted en particular, que ha sido la voz, un peregrinaje en busca de justicia. ¿Cómo ha sido eso? Yo solamente soy como la última pieza de todo de esta amalgama. En realidad, desde el día cero es un momento muy complicado. Si tengo que retrocederme, me duele todavía, me faltan las palabras. Si me ahogo por algún motivo, espero en las casas me puedan dispensar y ustedes acá también. No es fácil todavía tener que referirme a Fernanda y a Raíssa, y siempre lo he dicho en toda parte donde me presente, donde me encuentre, siempre voy a decir sentidas tardes, días o noches, porque hablar precisamente de un femicidio, de un doble femicidio, va a significar una dolencia en mi corazón. Desde el día cero empezamos precisamente a tratar de visibilizar un caso de un doble femicidio donde figuraba una niña de 12 años, visibilizarlo para poder lograr justicia. ¿Por qué? Porque bueno, estudios lo demuestran, hay estudios infinitos que demuestran que los recursos que ingresan precisamente a las arcas donde se tienen que investigar este tipo de delitos, no son los mismos y no es la misma cantidad y no es en misma proporción los que se destinan al GAN como los que se destinan precisamente a las zonas rurales. Y lastimosamente las zonas rurales son olvidadas, encasilladas, los expedientes son apilados, se les manda sobreseimiento. No hay, posiblemente, y tengo que decirlo así, no hay inclusive voluntad para seguir. Nosotros en el primer año tuvimos un cambio de 8 fiscales en una zona donde solamente existe un fiscal para todos los delitos habidos en 3 cantones. San Pablo de León Cortés, San Marcos de Tarrazú y Santa María de Dota. O sea, todo lo que suceda precisamente tiene que ser referido a San Marcos, y aquí lo vemos no solamente con la parte de la institucionalidad del organismo de investigación y la Fiscalía, sino que todas las instituciones que tienen que abarcar y tienen que moverse con respecto a proteger la vida de las personas, pero particularmente de las mujeres, se encuentran aculladas en un único cantón, y es San Pablo de León Cortés. Y los recursos a veces no están a la mano de todas las personas para poder desplazarse 6 o 8 kilómetros para ir a poner una denuncia física o verbal directamente en el lugar que haga constar que en efecto la persona fue porque se encontraba mal, porque estaba sufriendo violencia doméstica, y que eso sirva después como guía de decir, bueno, sí, hoy no está, vino a poner la denuncia. Claro, en el caso suyo, a pesar de todo esto, logran por fin hace unos días una sentencia. ¿De cuánto fue? ¿Cuál fue la sensación de ustedes como familia después de esa sentencia? Son 1.653 días, son 4 años, 6 meses, 7 días. Es sumamente desgastante. Hoy por hoy hay un poco de tranquilidad, número uno, por lo siguiente, o sea, dentro de todo el proceso y la línea del tiempo, a mi hermana se le hizo una promesa aún estando viva, de gratitud, de hermandad, de vida, de muchísimas cosas que yo y mi otra hermana, Luz, no la íbamos a dejar sola, ni abandonada. Y se lo hicimos nosotros dos porque eran los que estábamos en ese momento. Y
repito, estaba aún ella en vida. La última vez que nos despedimos fue en un cementerio. Paradójicamente, 2 meses y unos días después yo tuve que ir a dejarla a un lugar semejante. Y esa promesa fue de nunca dejarla sola, de nunca abandonarla, de siempre luchar por ella, de siempre estar a su lado, de siempre tenerla cerca del corazón. Y eso precisamente ha sido. Son 1653 días de una lucha donde a manera personal es demostrarle y decirle: Fernanda, aquí he estado, en ningún momento, por más que he caído, he quedado ahí. En el camino, gracias a Dios, he tenido muchísimas manos, y aquí es importante, y lo voy a decir, y gracias por el espacio, es muy importante el acompañamiento de todas las colectivas feministas que están allá afuera. ¿Por qué? Y lo digo así, o sea, cuando sucede algo, cuando suceden marchas, cuando suceden precisamente abrazos colectivos que explotan a raíz de todo lo que sucede de los femicidios, o sea, la cólera es de rayar una calle, de rayar una pared, inclusive de rayar un monumento. Estamos de acuerdo, ok. Las personas y afines van a decir: es que rayaron un monumento, es que ahora hay que gastar dinero, es que ahora hay que repararlo y todo lo demás. Pero hay rabia. El monumento lo limpian, las paredes las limpian, pero a mí y a todas las mujeres que han asesinado, ¿quién nos las devuelve? Entonces, este apoyo precisamente nace a raíz de todas las colectivas feministas que inclusive yo, siendo hombre, nunca me han dejado caer. Y hay una particularidad, porque en algún momento también se me acotó y se mencionó, o sea, porque vos estás llevando precisamente la bandera de hacer justicia por Fernanda y Raisha. Sí, oficialmente, en alguna medida, cuando hay un femicidio, quien alza la voz es la mamá. Pero claro, mi familia no estaba bien. Mi familia hasta el día de hoy está quebrantada, está hecha añicos. Destruida. Silvia, esos colectivos de mujeres como la Red Feminista ayudaron mucho porque en este caso, por ejemplo, en una zona rural todavía, y no porque las autoridades no quieran, es que hay un tema también de capacidad, es más difícil conseguir justicia. Yo creo que hubo dos cosas en las que me puedo decir con satisfacción que apoyamos un poquito a esa lucha que daba Xavier. La primera fue concertar reuniones, incluso con el secretario del presidente de la Corte, decir, ¿qué pasa con este caso? ¿Por qué no se abre, verdad? El caso fue tomado después, o antes, dice ella, por la fiscal de casos atrasados, que es además una excelente fiscal y que tiene experiencia en fiscalía de género, ¿verdad? Pero hubo un segundo hecho que también se colaboró desde nuestra red especialmente, porque en la investigación que hizo un equipo de compañeras de la Red Feminista contra la Violencia, coordinada por Ana Hidalgo, de los femicidios del 2020, se hizo un estudio de este caso, ¿verdad? Un estudio que es confidencial, pero que se compartió con la familia, que a su vez lo compartió con la Fiscalía. Y eso se utilizó también como prueba en el juicio, y mi compañera Ana Hidalgo fue a declarar en ese juicio. Entonces, nos queda a nosotros la tranquilidad de haber hecho todo lo que se podía hacer. Lamentablemente, no siempre podemos. O sea, si dieron circunstancias especiales, si era justo el año que hacíamos la investigación. Si me preguntan lo mismo para un femicidio del 2021, no lo puedo decir, ¿verdad? Pero claro, en este caso sí había un documento que se había entrevistado a todas las personas cercanas de la familia, se había entrevistado a las amigas, se había entrevistado a todos los servicios de la comunidad, y nos pretendió entender, como todos los femicidios que se investigaron, que los femicidios son multicausales, que a esos factores de historia personal, de lo que sucedió en el momento, hay que agregar factores estructurales, factores históricos, factores comunitarios, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de cosas que se descubrieron ayudaron un poco en este caso. Claro, para que por fin se diera una sentencia de ¿cuántos? 76 años. 76 años al asesino, porque ya ahora hay una sentencia que lo dice, al brutal asesino. Femicida. Femicida de Raisha y Fernanda, que al menos en este caso, me imagino que vendrán las apelaciones, pero ya se ha ganado esta... ¿Hay más apelaciones o...? Sí, estamos en la cuarta parte del proceso, es un hecho que va a haber una apelación por parte de la defensa técnica, eso pues tenemos que darlo por un hecho. Y también acotar ahí, Liliana, que en algún momento se habla de homicidio y femicidio. Lastimosamente Raisha no entra como femicidio, aunque tácticamente se tiene que hablar así lo dice la fiscal subrogante, porque ellas son asesinadas en julio de 2020 y la reforma a la ley es en agosto, pero oficialmente tienen que hablarse de 2 femicidios. Y también acotar
Es una niña de 12 años. Normalmente no se habla de femicidio cuando hay niños. Claro, cuando hay niños. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿qué más se debe hacer para parar esta ola de odio y violencia contra las mujeres que se está gestando desde el seno de muchos hogares en el país? Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, críticas y sugerencias de temas que podamos conocer aquí en la Mesa de Estado Nacional. Además, recuerde que también tenemos el WhatsApp 64241777. Ahí tiene el código QR también si lo quiere descargar directamente. Y ahí puede dejarnos sus impresiones, sus comentarios a lo que dicen nuestros invitados aquí en la Mesa de Estado Nacional. Gracias por continuar con nosotros hoy que estamos hablando sobre la alarmante cantidad de femicidios en lo que va del año. En apenas mes y medio llevamos ya 6 casos y al menos uno más que está en investigación. La ministra de la Condición de la Mujer, así como el Instituto Nacional de las Mujeres, señalan al Poder Judicial como uno de los responsables de que no haya justicia pronta y cumplida para los casos de femicidios. Veamos lo que dijo la ministra en una conferencia de prensa hace pocos días después de que se conociera uno de los casos de femicidio. Tenemos personas con un historial delictivo, con una cantidad de incidentes, incluido violencia, que estaba libre. Tenemos a una persona que fue denunciada y que estaba por ser notificada de medidas cautelares. Y esto nos lleva a la reflexión de que muchos de estos casos, en su gran mayoría, primero suceden en el seno del hogar, en la habitación. Están con el enemigo dentro de sus casas. Ni fuerza pública ni nosotras podemos hacer nada para evitar esto, a menos que como sociedad entendamos el riesgo que corren las mujeres y la dinámica de la violencia de género y cómo ellas carecen de capacidad para ponerse a salvo muchas veces, pero sobre todo como la impunidad y la falta de una actitud contundente del Poder Judicial está poniendo en riesgo a las mujeres. Estos no son crímenes pasionales, esto es un delito universal. Dejarlo como una instancia de violencia doméstica nada más no es suficiente. Tenemos que analizarlo desde la parte judicial de que esto tiene que ser penal, porque esto podría tener prisión de 20 a 35 años. Lo que aquí siempre se exige es una pronta justicia para que los hombres que están cometiendo este delito sepan de que cuando pasa por su mente planificar la muerte de una mujer, lo piensa 2 veces porque sepan que tienen que saber que van a la cárcel. Licenciada González, ¿cómo ve usted estas declaraciones que dio la ministra? Vamos a ver, el asunto es que ella piensa que el proceso penal es como la única solución para esta ola de femicidios. Si bien es cierto, lo que hace el sistema represivo es eventualmente imponer penas privativas de libertad para eventualmente que personas que en algún momento, los familiares que han sufrido una situación como el lamentable asesinato de una mujer, porque hay que llamarlo por su nombre, eso puede ser un aliciente de que la persona está siendo condenada. En realidad no es la solución al problema, con todo respeto. ¿Por qué no es la solución al problema? Porque se requiere de un trabajo preventivo. O sea, ya cuando existe el femicidio, desdichadamente ya fallamos todos. Falló la sociedad, falló el sistema, falló la familia, falló todo el mundo para prevenir el femicidio. En realidad lo que necesitamos es un sistema donde, por ejemplo, lo que hablaba la compañera, o sea, el INAMO tiene que hacer un trabajo de prevención, pero no solo el INAMO, yo no digo que solamente es una responsabilidad de ellos, es una responsabilidad de todos y todas. El Ministerio de Educación, en formación ciudadana, donde prevenga todo lo que tiene que ver, una cultura de paz, desde el momento en que los chiquitos entran a la escuela. Creo que el abordaje, creo que uno de los grandes errores que ha cometido el Estado como tal,
es que se está abordando solamente una de las partes del problema y es la víctima, no se está abordando al victimario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sacamos, y lo vimos en uno de los últimos casos, a la persona se le sacó de un hogar porque estaba generando violencia doméstica y pidió medidas de protección y se remitió. ¿Qué fue lo que hizo ese sujeto? Terminó esa relación, pero fue a otro hogar a seguir agrediendo a una mujer y esa mujer no accedió nunca a la solicitud de medidas de protección y por eso terminó en femicidio. Pero además de eso, lo más preocupante del asunto es que en estos casos particulares donde necesitamos esos tipos de programas, tampoco tenemos un abordaje psicológico para las mujeres. No tenemos un sistema donde le podamos ayudar a estas mujeres a aprender una función y que salgan de la dependencia económica y entonces ellas dejen de caer en el ciclo. Y si terminan en una relación, que no vuelvan a otra relación donde exista violencia. Eso no está pasando porque el Estado no tiene una política pública. El Poder Judicial como tal tiene una respuesta, pero tiene una respuesta cuando se judicializa. Nosotros no podemos, desgraciadamente, no podemos ir casa por casa preguntándole a las víctimas, ¿usted está siendo víctima? Venga, acceda a nosotros, sino cuando hay una denuncia. Claro, pero menciona ella ahí que en uno de los casos había denuncia y que las medidas cautelares estaban por notificársele y que el tipo estaba suelto. Ok, los procesos son muy diferentes. El proceso de violencia doméstica nunca ordena la prisión preventiva porque en realidad es un proceso de protección, es un proceso que inclusive se ve desde la jurisdicción de familia, ¿verdad? Porque lo que buscamos es simplemente proteger a la víctima. El proceso penal es aparte. Cuando nosotros nos solicitan unas medidas de protección, existe una obligación de nosotros remitir un testimonio y piezas a la Fiscalía porque efectivamente son delitos de acción pública, pero tenemos el gran inconveniente que muchas de las mujeres no quieren denunciar, no quieren declarar, no quieren presentar pruebas, entonces el Ministerio Público se siente amarrado porque no puede continuar con la investigación. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, este sujeto, nosotros en este caso particular que menciona, no puedo hablar directamente sobre los detalles, pero en este y en muchos casos se ha ordenado le ha mandado la notificación que normalmente lo hace Fuerza Pública y resulta ser que Fuerza Pública no tiene recursos, tiene una unidad y a veces las unidades que tienen están malas y no pueden ir a buscar al sujeto porque muchas veces si saben que tiene medidas de protección se moviliza para todo lado. Tenemos ahora una situación que lo estamos ocupando, son situaciones que hemos analizado a raíz de todas estas situaciones de femicidio y que hemos hecho una serie de acciones el año anterior y vienen más acciones. Pero son pequeños detalles que la gente no se da cuenta, pero que desde el Poder Judicial nos preocupa. Por ejemplo, el sistema, ahora queremos como Poder Judicial estar con las nuevas tecnologías y darle el acceso a todas las personas, pero eso nos trae inconvenientes, que cualquier persona con su número de cédula ingresa a las plataformas del Poder Judicial, sabe que eventualmente existen procesos pendientes y entonces nos dificulta la labor de notificar. Sí, claro, se esconden. Entonces, estamos ocupándonos y haciendo lo propio para entonces que esa información no se revele hasta que ya esa persona esté notificada. Claro. Silvia, ¿es el principal problema que no se pueda conseguir justicia pronta y cumplida en los casos de femicidio? Yo creo que son muchas cosas las que están interviniendo. Primero, sí existe un protocolo de investigación para los casos de femicidio, que lamentablemente no se emplea siempre. Se emplea cuando llega la Fiscalía Especializada, pero cuando no llega la Fiscalía Especializada no se recoge bien la evidencia. Entonces eso ya entorpece la denuncia. En segundo lugar, creo que hay una sobrecarga de casos en todos lados. O sea, faltan recursos. Faltan recursos. O sea, ¿cuánto demora un fiscal o una fiscala en elevar un caso a juicio? A veces 3, 4 años, ¿verdad? O sea, ojalá no, sería lo ideal que lo elevara de inmediato. Pero ¿cuántos casos tiene cada fiscal? Faltan recursos, eso evidentemente. Lo otro es, y aquí sí tengo que decir algo, es que falta capacitación en género de los jueces del Poder Judicial, que comprendan lo que es la problemática de la violencia. Y voy a poner un ejemplo de un caso también del 2020, el caso de María Taxan. Cuando llegan a la escena del crimen, el señor, que es un médico, dice que ella se suicidó. Entonces recogen así un poquito de evidencia porque es un suicidio. Pero le creen a pie juntilla la versión del señor. Le creen porque era el doctor, ¿verdad? Se recoge más la evidencia.
Cuando se va al juicio de primera instancia, los jueces no analizan nada con perspectiva de género ni de violencia contra las mujeres. O sea, se basan en un caso corriente de homicidio y así los femicidios no se resuelven, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que es necesario un trabajo adentro del Poder Judicial, que yo sé que existe una escuela judicial, pero fortalecer la capacitación de jueces y juezas penales y de fiscalías en materia de violencia contra las mujeres y de femicidio. Y porque eso nos va a ayudar a una mejor resolución de los casos. Este caso de María Taxan que yo me refería, tuvimos que ir a una apelación, una segunda instancia para que se lo condenara. Ahora se nos vendrán más instancias todavía, pero por lo menos se logró enmendar el error de la primera instancia. Entonces sí creo que demora, creo que se ha, y esto lo veo yo desde la problemática de las mujeres, que se ha considerado que los delitos de violencia contra las mujeres son delitos de poca importancia, que lo importante es perseguir el narcotráfico, y eso funciona para la fuerza pública y funciona para el Poder Judicial, lamentablemente. Entonces sí, eso está pasando. La otra cosa que está pasando es una falta de comprensión de la población en general, inducida por el gobierno además, de lo que es un debido proceso. Entonces, ¿para qué los van a agarrar si los van a soltar enseguida? Bueno, es que hay legislación que establece que para poder hacer una prisión preventiva se necesitan pruebas al menos, y que sobre todo una cosa que a mí me preocupa, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres dice que uno de los motivos para la prisión preventiva es la peligrosidad del sujeto, y eso no siempre se toma en cuenta, porque tradicionalmente la prisión preventiva se ha decretado para proteger el proceso. Entonces, si tiene trabajo, si tiene familia, si tiene casa, no le van a dejar prisión preventiva y lo van a mandar a la casa con un brazalete, como sucedió en el caso de Osa, ¿verdad? Que en una zona donde no hay internet le pusieron un brazalete al señor y le mandaron para la casa cuando no había posibilidades de monitoreo. Entonces creo que sí, que falta capacitación y que faltan hacer algunos ajustes legales que tal vez serían convenientes, como de generalizar el asunto de prisión preventiva en los casos de peligrosidad del agresor. Xavier, ¿qué más nos hace falta como sociedad? Porque mirando en retrospectiva, y me parece que te escuché alguna vez decirlo también, como comunidad, ¿verdad? Y como vecinos a veces nos volvemos tolerantes a estas cosas, cuando pasa violencia interfamiliar, y un volver a ver hacia otro lado. ¿Qué cosas crees vos que hubieran podido ayudar para que el desenlace de tus familiares no fuera el que fue? Vamos a ver, desde que se empezó la lucha de justicia por Fernanda y Raíssa, siempre hemos colocado una misiva y un hashtag que dice educar más y mejor. Siempre he estado convencido desde el día cero que la educación integral en toda la población, pero particularmente en las personas que laboran para el Estado, pero igual integral en toda la población, eso nos ayuda a futuro a reducir, a tener un poco más de capacitación y a mermar, pues obviamente, el índice de violencia y por ende los femicidios. Siempre ha sido una lucha que ha estado al lado de Fernanda y Raíssa, educar más y mejor. Nos hemos aliado así de esa forma, incluso con parte de lo que hoy se presenta en las corrientes legislativas, donde hay proyectos para educar, ¿verdad?, de toda la población. En las zonas rurales particularmente es sumamente complicado, y tengo que hacer esto aquí, y bueno, hoy que la licenciada comenta también con parte de la ayuda de las alianzas que existen con la fuerza pública. En el caso de las zonas rurales no se cumplen los protocolos, y tengo que decirlo así, licenciada, y perdón y excúseme, pero no puedo obviar lo que es la verdad. En las zonas rurales no se cumplen los protocolos, tanto así que bueno, cada vez que hay una llamada precisamente por violencia de género y las patrullas, porque sí existen, van hasta el lugar, se debe levantar una acta como protocolo de las personas que fueron, porque fue el motivo que se dio la visita, si la persona se encontraba en una condición vulnerable de golpes, si habían lesiones, etcétera, 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 y eso no se da en las zonas rurales.
Por otro lado, pues obviamente se tienen que activar todas las alertas con respecto a las institucionalidades que se ubican en el cantón. Lastimosamente en San Pablo de León Cortés son muy pocas las que hay. Le digo, tienen que activarse todas porque ya se sabe que en un contexto sociocultural, precisamente de una zona agrícola donde las mujeres son objetos, se utilizan nada más como empleadas, donde inclusive actualmente, donde estamos en una recolección de café, las mujeres son vistas como la india, la nica, la migrante, porque así se les llama. E inclusive lastimosamente dentro de las haciendas de cafetaleros hay abusos y ninguna de las migrantes que están por un periodo de tiempo denuncian por un montón de cosas, porque no hay educación, porque los servicios con respecto, digamos, a poder ir a poner la denuncia al organismo de investigación judicial quedan largos. A veces no hay la confianza de poder llamar al 911 y decir me está pasando esto, me está sucediendo esto, me está sucediendo lo otro. Lastimosamente también caemos, lo vuelvo a repetir, dentro de la parte del contexto sociocultural, donde todas las personas ven el maltrato, el abuso, la violencia doméstica ascendente, la posesión, y etcétera, 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 en niñas y en mujeres normal. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos ven que le pueden estar pegando a una mujer en la calle, que lastimosamente no van a hacer nada, no se van a meter, no van a hacer las llamadas, y la fuerza pública, en este caso, que es la que tiene que intervenir, tampoco absolutamente va a levantar un acta. Entonces, tenemos al final precisamente estos resultados. Y aquí, Iliana, quiero retomar San Pablo de León Cortés, y ojalá el gobierno local me esté escuchando. Tienen que generar una línea de prevención ya. Desde 2018 hasta el día de hoy contamos solamente en San Pablo de León Cortés 5 femicidios. 6 de diciembre de 2018, Gerardita y Génesis. 30 de julio de 2020, Fernando y Raisha. En 2023, María Elena Fallas, que es un caso que se encuentra en investigación. Y si queremos precisamente irnos un poco más allá, dentro de la zona de Los Santos, tenemos el último caso en Santa María de Dota con doña Julieta. O sea, San Pablo de León Cortés en este momento tiene que hacer un plan de contención y activar absolutamente todos los protocolos para evitar que dentro de 2 años tengamos el femicidio de una persona más y yo tenga que venir aquí, e incluso la población y otra familia tenga que salir a las calles, luchar con alma, corazón y vida por hacerle justicia a las memorias de una persona que está por fallecer, y lastimosamente ni los gobiernos locales de las zonas rurales han querido hacer absolutamente nada. Tenemos que educar más y mejor. Es precisamente la misiva que siempre ha estado al lado de Fernando y Raisha. Hay más por hacer en esos términos. Bueno, habla él de este caso específico de San Pablo de León Cortés, con tantos casos. Sí, claro que debería haber un plan de intervención. Claro. De hecho, el año pasado se hicieron 40 visitas a los diferentes despachos judiciales, porque la idea es conocer esa realidad que nos está planteando el compañero. ¿Por qué? Porque necesariamente nosotros tenemos que conocer desde la gestoría cómo están trabajando los despachos judiciales, si necesitan capacitación, si necesitan recursos, pero algo muy importante que él dijo: la realidad de la zona rural y de las zonas fronterizas es muy diferente a la realidad que tenemos nosotros en el área urbana. Entonces necesitamos conocer esas realidades para poder entender cuáles son los recursos que tenemos que dotar a esas instancias, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que me encanta que él haya indicado es con relación al papel que tienen los gobiernos locales de cada cantón. ¿Por qué? Porque las delegaciones municipales de las mujeres se han desarticulado, o sea, ya no existen casi recursos. Anteriormente el Colegio de Abogados tenía todo un programa conjuntamente con el INAMO, precisamente para darle atención psicológica, atención legal a las mujeres víctimas de violencia, y sin embargo eso se dejó de lado porque no existían más recursos por parte del INAMO. Entonces, en realidad hay muchas acciones que se han implementado en algún momento que se han dejado de lado sabiendo que sí funcionaban y por falta de recursos, pero en este momento me parece que también lo que él dice, la normalización de la violencia en todo contexto es lo que nos está fallando. Pero a nivel del Poder Judicial en este momento, como les repito, ahora me llevé la nota precisamente porque una de las acciones que tenemos para prontamente es convocar a todas los grupos de mujeres, ¿verdad?, con la finalidad de poder establecer que nos den ideas de qué hacer desde la gestoría y trabajarlo directamente, porque aquí tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo en forma articulada porque no somos islas. Necesitamos trabajar todas las instituciones que corresponden, pero también la sociedad.
Claro, y hay que trabajar en forma conjunta, porque no sirve esto estar diciendo es culpa de aquel, es culpa de aquel, porque esa es una forma de decir esto no me toca a mí. En días recientes, el Instituto Nacional de las Mujeres puso al aire en una campaña en sus redes sociales titulada "El amor no debe doler", con el fin de concientizar a las mujeres en la identificación de relaciones peligrosas. Vemos ahí, mientras les voy contando, algunos de estos cortitos que pusieron en las redes sociales. Silvia, claramente pues ha habido un gran enfoque, por lo menos el año pasado, desde el INAMU al tema, hay varios temas, pero el tema de los puntos violeta, que en realidad es una medida para temas de acoso sexual callejero, que no sé si ha habido mediciones para ver cuán efectivo ha sido. Pero esta campaña salió en redes sociales y bueno, claramente está bien, pero ¿es suficiente? ¿Qué más se requeriría? A ver, esa campaña tiene el mismo título de la misma que hicimos en el año 2000. Han pasado 25 años. La misma, el mismo título, el amor no debe doler. El amor no debe doler. Sí, hay un folletito que imprimimos en el año 2000 que decía, si te pasa esto, eso es violencia, el amor no debe doler, ¿verdad? Entonces, eso me da una primer pauta. La segunda pauta es que las campañas son necesarias, pero las campañas deben ser sistemáticas y periódicas. No sirve una campaña que no tiene difusión. Y yo sé que la pauta de una campaña es muy alta, muy cara, pero siempre se ha recurrido en otros momentos a la responsabilidad social de las empresas. Y hemos tenido pauta en este canal y en otros, porque hemos venido a vender nuestras campañas, a venderla gratis, ¿no? Claro, con colaboración conjunta. Claro, bueno, miren, hay una responsabilidad. Lo otro es que tenemos que elegir a quién van dirigidas las campañas. Claro, segmentar. Segmentar, ¿verdad? Eso es una campaña dirigida a las mujeres. Yo necesito una campaña dirigida a la sociedad en general. O sea, cuando ocurre un femicidio y yo vi cosas y no denuncié y no busqué la forma de apoyar a esa mujer, yo soy responsable de ese femicidio. ¿Verdad? Entonces hay que llamar a la responsabilidad de la sociedad entera, porque esto que tenemos es un problema que nos involucra a todas y a todos. No es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Y hay campañas que van dirigidas a los niños y las niñas, campañas de cómo deben tratarse en la escuela los niños y las niñas, campañas de estimular la revelación del abuso sexual cuando sucede, pero también campañas dirigidas a las personas adultas para que les crean a las niñas y las niñas si denuncian, ¿verdad? O sea, el tema de las campañas es un problema muy fuerte que va en la prevención. Y hay dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo deben ser las campañas. Tal vez habría que consultarlos. No están siguiendo lo que tenemos en este momento. No. Y quiero preguntarle, porque ya se nos va a acabar el tiempo, ¿qué impacto cree usted que podría tener en esta problemática la suspensión de los programas de educación sexual y afectiva en el Ministerio de Educación? Creo que tendría un impacto inmenso. Primero, esos programas han demostrado que disminuyen el embarazo adolescente, ¿verdad? Pero además pienso que esos programas educan en la forma de relacionarse, porque es educación para la afectividad también. ¿Cómo me relaciono yo mujer, yo chica, con el chico? ¿Y cómo se relaciona el chico con la chica, verdad? ¿Cómo aprender a relacionarnos en términos de igualdad, no desde relaciones de poder, que es lo que está pasando? La ministra el otro día dijo, los jóvenes de hace 10 años siguen siendo agresores y son femicidas. Así, porque no han sido sistemáticas las campañas, porque el Ministerio de Educación ha tenido focos importantes con campañas, pero nunca ha habido dinero para poderlas impulsar para todo el sistema. Y la otra cosa es que necesitamos también ir analizando el impacto que tienen las campañas. Claro, entonces, para medir y ajustar. Veamos cuánto impacta una campaña por Facebook. ¿Cuántas personas acceden a Facebook? O sea, en general, las personas que acceden a Facebook son personas adultas. Ya los jóvenes y las jóvenes no entran a Facebook.
y de áreas urbanas donde hay mucha disponibilidad de Internet. Entonces sí hay que ver cómo se dirigen y desde dónde se dirige la campaña. Se nos está acabando el tiempo, les voy a pedir una reflexión final en un minuto, sobre todo de qué es lo que podríamos hacer ya urgentemente para que no terminemos febrero duplicando la cantidad de femicidios que tenemos hasta el momento. Comienzo con usted, licenciada. Definitivamente necesitamos una declaración de emergencia. Estamos en una situación que realmente nos llama a concientizarnos y, como lo dice usted, no es echarnos la culpa a una institución a otra, sino saber que prevenir la violencia es una responsabilidad de todos, y cada vez que no se notan las alertas que pueden existir porque se dejan marcas la violencia, no detectarlas a tiempo y no trabajar con ellas genera femicidios. Muchas gracias, licenciada. Silvia. Yo creo que además de la declaración de violencia que nos hace falta... De emergencia, perdón. Lo que nos hace falta es reactivar el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia, que hace responsables a cada una de las instituciones que lo integran de una parte de la problemática, y a esa parte de la problemática hay que darle recursos humanos. Eso lo podría hacer el INAMU. Y económicos. ¿Quién debería hacerlo? El INAMU tiene la rectoría en materia de violencia, le correspondería al INAMU proponerlo. ¿Cuál sería su mensaje directo a la ministra? Reactive el Sistema Nacional y reactive la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia, que es la única forma de enfrentar esto que está pasando. Gracias, Silvia. Xavier, concluyo con vos. Siempre lo hemos dicho, lo vamos a seguir sosteniendo, y en esta lucha donde nos sumamos precisamente a las víctimas últimas, que hay que mencionarlas: Ingrid Espinosa, Tamara Centeno, Meribeth Mondragón, Sandra Porta, Miriam Fernández, Sofía Calvo y también a Kembly Aguilar. Vamos a seguir luchando porque haya una educación integral en todo el sistema. Esta ha sido nuestra lucha con Fernanda y Raisha, y lo vamos a seguir luchando hasta que esto sea una realidad. También, antes de que se me vaya el tiempo, y es muy importante, la ley 10.263 es la ley de víctimas sobrevivientes al femicidio. En este momento, un abrazo muy fuerte desde mi corazón a todas las más de 400 familias que lastimosamente estamos pasando precisamente por este camino tan negro de que nos hagan falta 1, 2 e inclusive 3. La ley faculta precisamente a que desde el momento cero nosotros como familias dolientes tengamos la representación de un abogado penalista especializado. Cada una de las familias que en este momento está pasando por un proceso de dolor puede buscar la oficina del INAMU más cercana para que se le asigne un abogado representante. Seguiremos luchando precisamente bajo la consigna de educar más y mejor para que a futuro haya menos violencia doméstica y por ende menos femicidios. Gracias, Xavier, y gracias también por hacer no solo de Fernanda y Raisha esta lucha, sino de todas las mujeres, y que sirva para evitar que sigamos perdiendo mujeres, porque no deberíamos de hacerlo. Sobre todo porque los niños, en muchos casos, como es que hemos visto, hay niños presenciando el asesinato de su madre a manos de su padre o padrastro, y eso tiene consecuencias, secuelas para toda la vida. Así que muchas gracias por eso, y hemos celebrado esta condena. Ojalá que termine ese proceso para el caso de Fernanda y Raisha, de verdad. Y muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy, a ustedes en sus casas también por acompañarnos. Los invitamos nuevamente a que nos veamos de nuevo el próximo sábado a la 1 de la tarde aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy lindo fin de semana.